El domingo pasado estuvimos viendo Juan 17 al 30. Juan 17 al 30. Y en esta ocasión vamos a terminar esta porción de la crucifixión del Señor Jesús, viendo Juan 19, versículos 31 al 37. Versículos 31 al 37. Pero necesariamente, por toda la importancia que significa la crucifixión, vamos a caminar por diferentes porciones de los evangelios, de los 4 evangelios. Y vamos a tratar de enriquecer nuestra vida con uno de los mensajes más importantes de nuestra salvación. Creemos en verdad que solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario podemos tener paz con Dios, salvación y vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, demos ese lugar de importancia a este hecho histórico que ha transformado tu vida y mi vida. Te damos gracias, Señor. Podemos continuar entonces con la crucifixión de Jesús. Hemos visto parte del juicio y ahora estamos en Juan 19, 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: miran al que traspasaron. Vemos nosotros en esta pequeña porción dos cosas de mucha importancia. Uno es que Juan otra vez confirma que él es testigo de estos hechos. No es alguien como podemos ver de repente a Lucas como médico diciendo: voy a escribir estas cosas ordenadamente para que cada uno de ustedes pueda saber de las cosas que se han visto, se han oído, a pesar de que él no estaba presente. En este caso, Juan está presente como testigo de todo lo que escribe y nos dice que cada acontecimiento que había sucedido tenía que ver con las profecías del mismo Mesías. Para esto entonces podamos ir ahora, marquemos Mateo 27 y empecemos con el Salmo 22. Marquemos Mateo 27 y empecemos con el Salmo 22. Gracias. Este salmo, como otros, también va a mostrarnos cómo el Señor tantos años antes había preparado las profecías que podían mostrar al Mesías de una manera tan evidente en su venida. Algo que los mismos judíos, conociendo las Escrituras, llegaron a despreciar por diferentes motivos que ya hemos ido conociendo una y otra vez. Veamos parte del versículo del capítulo 22 del Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son palabras del Salmo 22, un salmo escrito en poesía. No por ser poesía es algo que no sea la palabra del Señor, ni que sea revelación, ni aun que sea profecía, sino que estaba escrito de esta manera como una poesía. Por eso muchas veces se canta en toda la historia bíblica salmos tras salmos. Y el
Y el Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mostrando justamente el acontecimiento que vivió el Señor Jesús tantos años después. El versículo 6 del capítulo 22 dice: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Una realidad que, siendo el mismo Señor deformado ante la presencia de todo ese pueblo, se podía ver como un espectáculo tan deprimente, tan horrendo, porque la misma Escritura dice que ni siquiera su parecer era agradable para los que estaban presentes. La Escritura en el versículo 7, Salmo 22:7 dice: Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová. Versículo 8: líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Oh Dios santo. Estas son cosas que vamos a ir viendo cómo se muestran con tanta claridad, con tanta exactitud en cada uno de los evangelios, y nos llevan a ver la figura simplemente a través del Salmo 22, que no había duda de que era el Mesías, el Salvador de los hombres, Dios hecho hombre, que vino a salvar a su pueblo. Versículo 15 del Salmo 22 dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Reconocemos absolutamente que es el Señor que por amor dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es Dios mismo el que lo puso ahí, en el lugar que deberíamos tener nosotros, asumir nosotros. Por lo tanto, la voluntad de Dios era que el Hijo sea crucificado. Y esta imagen debe quedar en nosotros bien clara, que no es un tema de que alguien entrega a su hijo para ser asesinado y se hace a un lado y simplemente está gozando y siendo feliz porque no le tocó a él el sacrificio, sino que es el mismo Dios hecho carne, como dice la Escritura, que el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros y fue sacrificado frente a pecadores. Vemos el versículo 16 y dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y pies. Versículo 17: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Ningún hueso suyo fue quebrado. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Oh Dios mío, la evidencia del Mesías de una manera contundente, y lo vemos nosotros en medio de los evangelios, y todavía hay quienes pueden decir que simplemente Jesús era un profeta importante, que Jesús era un gran maestro y no el Salvador de los hombres, Dios mismo, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Volvamos a Mateo, y habíamos marcado Mateo 27. Dice en la Escritura, Mateo 27, versículo 15 en adelante: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Esto lo vimos también en Juan 18. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y esto tanto en Marcos 15:10, como en esta porción de Mateo 27:18, está claro que hay una envidia de los líderes, porque el Señor se está presentando mucho más grande que ellos.
Ellos estaban con riqueza y opulencia, con vestidos caros y con todo lo que podían poner delante de los hombres para sentirse más grandes que ellos. Y el Señor Jesús vino como alguien tan sencillo que nació en medio del pueblo, y no solamente eso, sino que habitó entre los pobres. Y su enseñanza era un tema tan bíblico, tan real, que la gente estaba siendo impactada y los líderes tenían una profunda envidia. Cuando alguien está envidiando, tiene que acordarse que estas pasiones, como dice la Escritura, son diabólicas y animales. No dice la Escritura que sí, porque el hombre es pecador, entonces está bien, en algún momento le pasa, que podemos reconocer todos. Sí, algún momento puede pasarnos. A veces decimos hasta es envidia santa, porque decimos que bien que te ha ido, yo también quisiera que me vaya bien así. Pero en realidad estas pasiones son las que pueden estar gobernándonos. Y si bien no vamos a crucificar a Cristo porque no estamos en el contexto envidiando su lugar, de repente vamos a tomar su lugar decidiendo nosotros sobre nuestra vida y no el Señor como debería ser. ¿Quién es el Señor de mi vida? Algunos dicen, sí, yo soy el Señor de mi vida. Dios está bien donde está, pero yo decido sobre mi vida, decido sobre mis hijos, decido sobre mi cuerpo. Y aún desde una profunda vanidad que está haciendo perder a tanta gente, donde todo el tiempo está mirándose al espejo y vive para sí, está totalmente acomplejado, tratando de cambiar su figura, y está desesperado por demostrar de alguna manera que es mejor de lo que ve en el espejo, hasta llegar al momento de decidir por un aborto, o aún destrozar a sus hijos por sus caprichos. Versículo 19 dice, estando él sentado en el tribunal, su muerte le levantó decir, y estando él sentado en el tribunal, su mujer, le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Qué importante, habíamos nombrado justamente esta escena que está clara en Mateo 27. Y en tono de broma y en serio dijimos, realmente, hombre sabio escuchó a su mujer, y esto sí es sabiduría, pero el Señor de alguna manera había permitido que esta mujer tenga un sueño, y dentro del sueño una visión clara de que se estaban metiendo con un hombre que no era un hombre sencillo. Y esta mujer, siendo atormentada, entonces le dice a Pilato esto, y sabemos lo que acontece. Por muchas pasiones de Pilato, un hombre sanguinario que tenía aún problemas con el mismo César, estaba ahí siendo aconsejado bien, pero no utilizando bien el consejo de su mujer exactamente, sino lavándose las manos para no ser parte de este crimen a un inocente. El versículo 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Versículo 21, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuáles de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. El versículo 24 nos tiene que llamar la atención, porque esta práctica de lavarse las manos está en el Antiguo Testamento, y es una orden de parte del Señor para cuando alguien encontraba un cadáver y no sabían quién le había asesinado, y ellos tenían que sacrificar un animal y luego de esto lavarse las manos, y diciendo que no tenían parte con esto. Así que un hombre que está ahí como autoridad, como gobernador en medio de los judíos, siendo
romano está tomando una actitud judía como si la conociese tan bien, y de esta manera cumple un proyecto para no ser parte de la muerte de Jesús. Ahora podemos preguntarnos si realmente alguno de ustedes no sabe o no sabía que Pilato tenía que ver con su muerte. Él, aún lavando sus manos, no pudo hacer que desaparezca en la historia, sino todo lo contrario. Por siglos y generaciones cada uno de nosotros, y así las personas que vivieron en su tiempo, saben que Pilato era culpable por lavarse las manos y dejar que muera a un inocente. Hay una frase que algunos de ustedes conocen, que dice: el mundo está como está, no porque los malos siguen prosperando, sino porque los buenos no hacen nada para evitarlo. ¿Cuántos dicen amén? Es tan real como esto. Simplemente cierro mis ojos a este problema, simplemente no voy a ver. Olvídate de esto, no te metas en problemas. Es la práctica tan egoísta que no nos hace partícipes de realmente la solución de algún tema que está haciendo. Puede ser un abuso, aún puede ser algún tipo de daño que está ocasionándose a alguien, pero nosotros cerramos los ojos como aquellos que se lavan las manos. Dios no nos permita manejar una actitud como la de Pilato, si no seamos partícipes. He conocido líderes de iglesia, cristianos y pastores, que se han lavado las manos cuando han encontrado un problema difícil. Les fascina tener ovejas que diezman, ofrendan, llegan temprano a la iglesia y están siempre en el servicio, pero se deshacen de las personas que son, como dice la escritura en el Antiguo Testamento, la perniquebrada, aún la descarriada. El llamado para ti y para mí no solamente es disfrutar de la hermandad y lo precioso que es estar los hermanos juntos en armonía, sino que cada uno de nosotros debería ser guarda de su hermano y estar pendientes de que el hermano que es tan problemático, el hermano que es tan difícil, la hermana que es tan complicada, necesita el amor de Cristo, y tú y yo podemos dárselo porque Cristo es el que habita en nuestro ser. ¿Cuántos saben que es verdad? Nosotros no amamos porque sentimos y se nos chorrean las medias y nos tiemblan las manos de la emoción de amar. Nosotros amamos porque el Señor nos amó de una manera tan entrañable y vino a habitar en nosotros. Así que el que es el amor en el universo habita en ti y en mí. Entonces comparte de ese amor. Comparte de ese amor. Oh, pastor, estoy tan preocupado. ¿Sabes qué? Acaba de morir la madre de tal hermano, pero no siento ir. ¿Qué importa si sientes o no sientes? ¿Qué interesa si sientes o no sientes? El Señor no está manejando ni mi vida ni tu vida por lo que sientes o no sientes. Más de una vez en mi ministerio, sin sentir o sintiendo todo lo contrario, he escuchado a mi esposa diciéndome: es bueno que vayamos a ver a alguien. Y me he gozado en el Señor. Como ayer mismo, un vecino que había fallecido y ni siquiera sabíamos quién era. Y cuando escuché la voz de mi esposa diciéndome: creo que es bueno que vayamos, cortamos en medio de la administración que estábamos teniendo, en medio de un compartimiento precioso que estaba en mi casa ahí con los adolescentes, y entramos y encontramos que la persona afectada era una persona que sí conocíamos, una persona que sí habíamos llevado en el vehículo, en el auto, hasta el centro varias veces desde San Blas. Oh Dios, que no sean tus emociones ni tus pasiones las que definan cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos llenemos de amor y empecemos con compasión a acercarnos a los difíciles. Recordemos que el Señor Jesús, a pesar de que Judas le iba a traicionar y él lo sabía, no lo condenó y lo destruyó delante de los demás. Es más, cuando empezaron a preguntar: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Y todo, nadie se dio cuenta de que el Señor Jesús y Judas sabían que él lo sabía.
cuidó aún del mismo traidor delante de los apóstoles, que los mismos apóstoles seguían preguntándose delante del Señor: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y nadie estaba diciendo: sí, Judas de nuevo. Porque el Señor había guardado aún la fama del traidor. Recordemos que Pedro estaba negando a Cristo una y otra vez, como lo estudiamos. Aquel que estaba diciendo: Señor, mi vida pondré por ti, y en medio de su negación y su negación y su negación, el amor del Señor estaba presente para Pedro, que cuando resucitó Jesús, llamó a que todos sean reunidos y dijo algo importante: y a Pedro. ¿Esto qué significa? No se olviden de él. Él tiene que estar con nosotros. Por lo tanto, no estés buscando cómo gozarte en el Señor solamente en esta preciosa comunidad y esta comunión que tenemos como creyentes, si no estemos atentos a cuáles son los casos difíciles. Por favor, si alguien no me hubiera visto y hubiera tenido misericordia de mí, el caso difícil de la iglesia no sería el pastor hoy día. El caso difícil de los jóvenes no sería el pastor hoy día de la iglesia. Algunos tuvieron misericordia. Yo podía estar predicando así, no, ni siquiera predicando, compartiendo con el pastor, con mi cigarro en la boca, diciéndole: sí, pastor, realmente el Señor cambia vidas. Y de repente decía ajos y cebollas. Cualquier cosa, como decir: sí, pucha, la iglesia, la alabanza es maldita, sí, me encanta. Cualquier cosa. Y el pastor estaba con paciencia mirándome y posiblemente riendo por dentro, diciendo: qué ovejita que me mandaste, Señor. Y el fruto de la paciencia y el amor en mi vida y en tu vida, el perseverar una y otra vez con el difícil, es lo que realmente trajo vidas a sus pies. Oh Dios bendito, Señor, tu bondad, tu misericordia, Señor bendito. Vamos al versículo 25 y dice: y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se pueden imaginar lo que está pasando aquí? Ellos saben que están haciendo que un justo, alguien bueno, alguien sin pecado, sea martirizado, sea crucificado, una muerte horrible, espantosa. Y aun cuando lo ven a él sangrando, después de haber sido latigado tantas veces, está frente a ellos. Y cuando se lava las manos Pilatos, entonces el pueblo dice: sea la culpa sobre nosotros y de nuestros hijos, pero muera Jesús. Oh Dios, oh Dios. Hermanos, si nosotros no estamos llevando a nuestros hijos al Señor, si nosotros no somos el ejemplo de ellos, si nosotros no les mostramos que no es negociable el domingo, que no es negociable el culto para el Señor, que jamás vamos a negociar entre Dios y nuestros hijos, y que si ellos tienen que moderarse y que ellos tienen que andar como tienen que andar, etcétera, etcétera, hasta donde Dios nos los permita, hasta donde no seamos ni tropiezo para ellos. Si nosotros no estamos haciendo esto con ellos, ¿acaso no estamos pendientes del fin de ellos? Si nosotros no somos el instrumento para llevar a Dios a nuestros hijos, entonces ¿quién será? El pastor no es padre de todos los hijos. Los líderes no son padres de todos los hijos. El ministerio de Contracorriente, el ministerio ahora levantado con los adolescentes, la salvación de ellos no está en manos de los líderes. Los padres viven con ellos. Pero estos hombres aún pueden permitir que la maldición de Dios venga sobre ellos por matar a un inocente, y que venga la maldición sobre sus hijos más por su pecado. ¿Quién de nosotros cree que tiene el derecho de vivir como vive frente a sus hijos sin dejarles una herencia de salvación, sino todo lo contrario?
¿Quién sigue creyendo que tiene el derecho de vivir su vida a su manera o como le enseñaron sus padres, sus abuelos y cuantos más, sin importarle lo que ven sus hijos y pueden seguir como ejemplo? 2 veces fueron palabras de mis hijos las que marcaron nuestras vidas con Ceci. Muy importante, muy triste. Una vez cuando Sergio Emanuel dijo, ya no peleen, y era chiquito. Y otra vez cuando Fiorella dijo, ya no peleen, y era pequeña, más pequeña. Por si acaso hoy día es su cumpleaños. No estamos exentos por ser el pastor y la esposa del pastor de cometer errores, pero demos nuestra vida para mostrarles a Cristo. No es mi carácter, no es que yo soy así, no es que yo soy viejo, no es que yo soy joven, es que así me criaron, es que yo siempre he sido violento, es que yo soy torpe, no sé cómo decir las cosas, pero saben que les amo. Si Cristo no es reflejado en nosotros, entonces ¿qué herencia tienen nuestros hijos? La herencia de es mi vida, es mi cuerpo, yo también hago lo que quiero. Y cuando lloremos frente a su fracaso y a su caminar mundano, yendo bajo la ira de Dios, camino al infierno, ¿qué le diremos al Señor? Oh Dios, yo he respetado sus vidas. Yo he respetado sus vidas. Seguramente que no podemos agarrar un palo para un adolescente y decir, ¿sabes qué? Ora, lee tu Biblia, sé cristiano, porque vamos a criar más hipócritas que otra cosa. Pero que nuestra vida hable más que nuestras palabras y que puedan ver a Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Estos están tan libres de todo y están tan seguros de lo que hacen que están pidiendo aún que la maldición que Pilato no quiere recibir y la recibió, porque pocos años después murió. Algunos historiadores dicen que murió realmente como un hombre abandonado y que toda la gloria que tenía Pilato la perdió. Otros dicen que se suicidó. Diferentes historiadores manejan el pobre fin de Pilato. Libros escritos al respecto. Pero todo el pueblo asumió la maldición de Dios por su pecado sobre ellos y sobre sus hijos. Versículo 26, entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús. Le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Versículo 28, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. La vergüenza estaba sobre nuestro Cristo. Estaba siendo presentado desnudo frente a los demás. Y simplemente puso sobre él un manto. Versículo 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, versículo 30, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Versículo 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y pusieron sus vestidos y le llevaron para ser crucificado. Oh Dios. En esta primera parte de nuestra recopilación de los 4 evangelios, creo que tenemos mucho para meditar. ¿Cuántos dicen amén? Creo que hemos visto algunas cosas que no pudimos ver en Juan. No porque Juan estaba equivocado en sus comentarios, sino que todo lo que vio Juan empezó a escribir y él se dedicó una y otra vez a decirnos, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías prometido. Pero cada uno de estos hechos que acontecen alrededor del juicio de Jesús y luego de su crucifixión debe llevarnos a valorar la muerte de Cristo por nuestros pecados. No permitas en tu vida que la cruz sea en vano. No permitas que la gracia del Señor para ti sea en vano. Pablo una vez más nos recuerda que tu llamado y mi llamado es rogar a otros para que se reconcilien con Dios. No es religiosidad. No es religiosidad.
Y los que viven con nosotros saben que somos personas comunes con defectos, pero que estamos desesperados por valorar la gracia del Señor. Que tu vida sea mejor que la mía, que tengas mejor testimonio que yo, que el amor de Cristo se vea en tu vida de tal manera que la salvación sea segura, que la paz con Dios sea seguro, y que el perdón que viene a través de la cruz sea el sello de tu vida eterna. ¿Cuántos dicen amén?